Muy buenos días. Primero que nada quiero felicitar a la UNEFA en su 16º aniversario. Esta casa a la que le debo 14 años de experiencia docente, invaluable para mí, y en la que tuve la oportunidad de obtener mi grado como máster en gerencia de recursos humanos y mi título como PhD en ciencias gerenciales, sin contar toda la cantidad de vivencias que hoy puedo decir que han forjado quien estoy siendo, óigase bien, quien estoy siendo en este momento. También mi felicitación al comité organizador, quienes diligentemente han hecho posible este encuentro. Y muy especialmente a mi querida amiga y colega Idelvis Pérez, por ser el puente que hiciera posible que hoy pudiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Reflexiones que giran en torno a esto que he titulado Del ser al hacer en la gestión del talento humano. Eh, es importante para mí aclarar en este momento que yo con esta conferencia no pretendo referirme al ser desde un punto de vista filosófico, sino que pretendo reflexionar en relación al mismo desde una visión biológica y gerencial, a la luz de un constructo que generé en el año 2018 que he llamado gerencia evolutiva y que no es más que una gerencia del talento humano centrada en el ser y fundamentada principalmente en su biología. Para comenzar entonces hemos de hacernos la pregunta ontológica: ¿qué es el ser? Y por supuesto esto ya nos remite al plano de las explicaciones. Y quiero citar aquí al doctor Humberto Maturana, quien nos dice que las explicaciones se dan no en la razón, sino en el emocionar, desde el cual nosotros generamos un sentido u otro. Y ese sentido siempre lo hacemos desde lo que nosotros llamamos objetividad. Pero desde el emocionar podemos tener una objetividad que se presenta con dos caras, una objetividad que tiene un matiz de universalidad, en la que yo siento que la explicación que doy es una verdad y trato de convencer a otros de imponer esa realidad a otros. Y una objetividad, como dice él, entre paréntesis, que no es universal, sino más bien está asociada al multiverso, donde vemos diferentes realidades, donde vemos diferentes interpretaciones, pero todas son legítimas. Es así entonces que podemos hablar de una respuesta a la pregunta ontológica del ser, que nos puede hablar de una ontología trascendental o de una ontología constitutiva. Y para ponerlo en contexto, quiero referirme a la llegada del COVID-19. Este puso en jaque nuestra normalidad y todo eso que hacemos y que asumimos como normal. Pero recordemos que lo normal es aquello que la mayoría hace, lo que nos ubica estadísticamente con una tendencia hacia el centro de la campana. No por eso conectándonos con nuestra propia naturaleza. Como dice mi querido Jorge Drexler, las estadísticas son como un bikini. Nos muestran algo sugerente, pero ocultan lo realmente importante. Toda esta situación nos ha mostrado que en nuestras prácticas cotidianas hemos estado procurando satisfacer formas de operar que nos alejan de nuestra propia humanidad. Y hemos terminado asumiendo como normal situaciones y prácticas que están de espaldas a nuestra propia biología, aquello que realmente nos constituye. Para poder entonces responder a esta pregunta, ¿qué es el ser? Tenemos que referirnos necesariamente en su sentido de temporalidad, ya que el vivir ocurre como un presente en continuo cambio. En nuestro vivir explicativo, los seres humanos hemos inventado, por ejemplo, la noción de pasado,
como un ámbito generativo de nuestro presente, usando para ello las coherencias del operar en el presente de nuestro vivir. Y así podemos decir que el pasado es un modo de vivir nuestro presente. Por otra parte, ocurre algo similar con el futuro. Nos hemos inventado el futuro como un ámbito de posibilidades de transformación de nuestro presente, a partir de las coherencias con nuestro vivir en este presente. El futuro es también entonces un modo de vivir nuestro presente. Y así vivimos los seres humanos, en ese juego que se da entre el pasado que utilizamos como referencia y el futuro que vemos como un ámbito de posibilidades, que aunque está teñido por el pasado, se va construyendo es en el presente. Es así que hablamos no de un ser como algo estático, sino de un estar siendo. Desde ese estar siendo entonces surgieron algunas inquietudes iniciales que dieron forma a esta conferencia que comparto hoy con ustedes. Número uno, ¿existe alguna forma de gerenciar que favorezca el desarrollo del ser por encima del fin utilitario? Si las organizaciones están conformadas por personas, ¿qué papel entonces juega su biología en el quehacer organizacional? ¿Cómo quienes trabajamos al servicio de la gestión del talento humano lo estamos considerando? ¿Cómo puede evolucionar una organización y respetando el proceso evolutivo de sus miembros? Y es porque muchas veces las acciones gerenciales en materia del talento humano están de espaldas a los potenciales biológicos que caracterizan a cada uno de sus miembros. ¿Y cómo sería una gerencia del talento humano que tome como centro la vida? Y esto es medular, ya lo voy a aclarar más adelante. De allí que surge la pregunta, ¿qué espacios podemos crear para superar el modelo de transmisión de conocimiento y pasar de ser productores del conocimiento desde la gente? Es decir, no producir conocimiento con la gente, sino desde la gente. Lo que cada una de las personas en su biología misma trae como potenciales a ser expresados. De aquí que me planteo entonces pasear por tres ejes. El eje intersubjetivo, haciendo una revalorización de la condición humana y reconociendo las relaciones que se tejen, entendiendo las relaciones como la materia prima de la gestión del talento humano. Un eje epistemológico, porque hasta ahora pareciera ser que la biología está reservada para un ámbito médico y que la gerencia está reservada para quienes administran algunos recursos, entre ellos las personas. Aunque la gestión muchas veces vaya en contra de su propia biología. Y un componente tecnológico que nos habla específicamente de las acciones que generan ser. Y así entendemos entonces que nuestras acciones no son un medio, sino que son un fin, referido a los procesos, los procedimientos y las técnicas que empleamos para gestionar el talento humano. Ontológicamente hablando, una teoría constitutiva apunta a la multiversalidad. Es decir, no se rige por un pensamiento único. De allí entonces que yo me planteo no explicar lo que es la gerencia evolutiva, en este caso que comparto con ustedes, sino más bien poder distinguir, partiendo del hecho de que solo el mundo que nosotros somos capaces de distinguir, lo podemos intervenir. Y desde allí podemos legitimar en su operar a cada una de las personas que forman parte de la organización. En este sentido, una gerencia del talento ha de crearse desde su gente y no solo para la gente, ya que en la creación misma de una gerencia para la gente están implícitas las explicaciones que en su operar suelen hacer las autoridades o quienes están a cargo de gerenciar la organización. Entonces de allí surge esta pregunta: ¿cómo desde la autorreflexión puedo observar lo observado?
Es decir, ¿cómo puedo salirme de mí para identificar mi forma de observar aquello que se hace presente? Y a partir de allí, atribuir significados, en este caso que estoy compartiendo con ustedes, significados a estas distinciones que serían gerencia y evolución. De manera que quisiera animarlos a que utilicemos una lógica distinta, una lógica abductiva, que nos permita no llegar a una conclusión, no llegar a una explicación, sino que cree un escenario lo suficientemente fértil como para hacernos nuevas preguntas. De allí planteo este silogismo que dice: la gerencia evoluciona, los organismos evolucionan. Entonces el resultado sería que la gerencia es un organismo vivo. Y de antemano tal vez pudiésemos rechazar eso. La idea no es rechazarlo ni aceptarlo, sino preguntarnos en función de eso que surge, en función de esa realidad que aparece. Preguntarnos, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la gerencia con la biología? ¿Qué tiene que ver la gerencia con un organismo vivo? Y ya cuando empezamos a hacernos esas preguntas, empezamos a construir una realidad distinta. Es lo que yo llamo hacer una meditación acerca de la vida, la gerencia y la evolución. Y ya lo decía antes, solo el mundo que nosotros distinguimos es el que podemos intervenir. De allí que quiero hacer una distinción que a mi juicio es fundamental. ¿Qué es la vida? Y aquí yo la defino como el espacio en el que se manifiesta el pulso vital. Pero de allí derivan dos distinciones que a veces colocamos en un mismo espacio. Una distinción que es el modo de vida, que no son más que las interacciones en las que se manifiesta el flujo del vivir, el cómo nosotros operamos. Y la expresión de vida, que es nuestra posibilidad creadora de hacer explícito el pulso vital. Es decir, cómo en lo que nosotros estamos haciendo estamos honrando la vida o no. Y para poder llegar allí, tenemos que entender cómo nosotros nos constituimos en un observador u otro y desde allí explicamos la realidad. ¿Cómo explicamos la realidad? Bueno, considerando estos cuatro aspectos. Número uno, la percepción. Y aquí planteo algo que pudiese parecer una cantinflada, pero nos dice: lo que vemos es solo lo que vemos. Pero a eso que vemos, nosotros le atribuimos un significado y para poder atribuir ese significado está de por medio nuestra interpretación. Y nuestra interpretación está delimitada por nuestra forma de percibir. Como en una especie de derrotero, esa forma de percibir deriva de los significados que tiene para mí y en función de eso atribuyo aquello que yo estoy viendo afuera. Y estos significados surgen en función de nuestra propia historia. En función de nuestra propia historia se forman algunos juicios que son como las etiquetas que yo le coloco finalmente a la realidad que estoy viendo afuera. Y estos juicios pueden ser expansivos, pueden ampliar mi realidad o pueden limitarme. ¿Cómo entonces nosotros empezamos a permear esto puertas adentro de la organización? Bueno, principalmente reconociéndonos como seres lingüísticos y amorosos. Todo lo que nosotros hacemos ocurre en el orden del lenguaje. Desde el lenguaje nosotros generamos una realidad u otra. Este evento que estamos desarrollando en estos días, en un primer momento fue concebido en el lenguaje como una idea posible de generar y hoy lo estamos haciendo realidad. Y seres amorosos, ¿a qué se refiere eso? Nos dice Humberto Maturana que nosotros estamos movidos por lo que él llama la pegajosidad biológica.
Y la pegajosidad biológica es aquella que nos anima a unirnos con otros, a aliarnos con otros. Tenemos esa tendencia a crear vínculos afectivos con otros. Y según sean esos vínculos que nosotros generemos, vamos a tener una vivencia particular. Pero tal como está esta triada que estoy tratando de representar allí, esas vivencias van a estar limitadas por el lenguaje, que se da en el orden de la percepción, interpretación, significados y juicios, y que a su vez condicionan el sentido que yo le atribuyo a la realidad. En función de eso, entonces, yo voy a establecer un campo perceptual que me va a permitir a mí tener una vivencia o me va a permitir atribuir un significado de la organización. En este caso que estoy planteando, de la universidad, que fue la organización en estudio mientras realizaba mi tesis doctoral. Siguiendo en el marco de tratar de poner esto en contexto, vemos que a propósito de la llegada del COVID-19 se han cerrado mercados, se han establecido nuevas formas de consumo, pero ¿qué es lo que prevalece? La preservación de la vida. ¿Y qué es la vida entonces? Es una de las preguntas que yo quisiera dejar abierta para que cada uno de ustedes lo respondiera y revisara en su forma de responder si le está dando una atribución universal o un poco más parecida al multiverso. Para poder graficar de una forma sencilla cómo ocurren las cosas desde nuestra propia biología, es importante entender que nosotros tenemos diferentes filtros que nos hacen ver una cosa u otra. Por eso coloco aquí, nada de lo que percibimos existe de manera independiente a nosotros. Y una forma sencilla de graficarlo es lo que tenemos aquí. Ese pollo que está viendo una persona con una esfera que tiene abajo, desde su realidad, cuando lo ve, él se imagina que de esa esfera, que nosotros manejamos la distinción de un balón, en algún momento va a emerger un pichón que se va a parecer a quien lo está empollando. ¿Y por qué hace esto? Porque desde sus distinciones, esta es su única posibilidad. Y así funcionamos no solo nosotros, sino cualquier organismo unicelular. A ver, por ejemplo, cuando nosotros somos atacados por un virus, nuestras células se reagrupan con el objetivo de hacer frente a ese virus que se está alojando en nuestro cuerpo. Pero las células no hacen esto con la intención de proteger al grupo. Cada célula la está haciendo con la intención de sobrevivir, de asegurar su propia sobrevivencia. Es decir, nosotros operamos como operamos en función del sentido que tiene para nosotros. Pero celularmente entendemos que es necesario agruparnos con otros, agremiarnos con otros, asociarnos con otros para garantizar nuestra propia sobrevivencia. Y así entonces es que vamos estableciendo vínculos. Hoy, por ejemplo, vemos que a propósito del COVID, hay muchos puestos que se han visto amenazados y quienes los ocupan, en muchos casos, han reinventado sus funciones. Y esto habla de una identidad fortalecida, donde la persona tiene la posibilidad de ejercer plenamente sus potenciales y sus talentos. Mientras que en aquellos modelos gerenciales en los que no se le atribuye valor a los potenciales que tiene cada una de las personas, y no hablo potenciales académicos, no hablo de competencias genéricas, técnicas, no, teóricas, no, hablo de potenciales biológicos. Aquellas organizaciones que no hacen honor a los potenciales de sus miembros responden de forma muy lenta a los cambios.
Aquí en esta gráfica tenemos un modelo de el observador. El observador es cada uno de nosotros que está constituido principalmente por estos tres aspectos: el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Dice Humberto Maturana que nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales. Estamos movidos por la emoción, pero a esa emoción nosotros le atribuimos un significado, y este entrelazamiento entre la emoción y el lenguaje es lo que él llama el lenguajear. Y en este lenguajear nosotros atribuimos sentido, y en función de ese sentido que atribuimos sentimos, y cuando estos dos aspectos se conjugan, entonces operamos, que son las acciones que realizamos per se desde nuestro cuerpo y que constituyen lo que estamos siendo. Así como se escucha, lo que estamos siendo en gerundio, porque la acción genera ser. Pero cuando nuestras acciones no están casadas con el observador que somos y con el sentido que le atribuimos, entonces simplemente generan resultados. Yo cambio las acciones, cambio los resultados, cambio acciones, cambio los resultados, pero es algo en lo que yo estoy haciendo cambios en la superficie. Ahora, cuando yo logro resignificar el sentido, que es lo que llamamos darnos cuenta, es decir, cómo opero yo en ese lenguajear, cómo atribuyo significados a la realidad que me hacen verlo de una forma o de otra. Cuando ocurre ese darse cuenta, se abre espacio a la transformación. A la transformación, porque ya lo estamos viendo, está el observador en una parte, está la realidad por otra, y lo que media la realidad es la interpretación. Cuando mi interpretación cambia, obviamente mis acciones también van a cambiar. Y si cambio el observador, cambian las acciones y cambian los resultados. Y un observador que es capaz de interpelar sus propios supuestos es capaz de hacer una transformación de sí mismo, lo que hace que sus acciones sean no solo sólidas, sino que además de eso, este observador sea capaz de constantemente estarse revisando, lo que hace que surjan lo que yo llamo observadores emergentes, observador de primer orden, segundo orden, tercer orden, y pudiésemos decir un observador de órdenes infinitos, porque es capaz de interpelar sus supuestos e ir revisándose a sí mismo en un constante proceso de transformación. Y en el sentido que le estamos atribuyendo aquí, poniendo la vida al centro, trascendiendo el paradigma antropocéntrico en el que nos hemos movido en las últimas décadas y moviéndonos hacia un paradigma biocéntrico en lo que está al servicio de la organización desde la mirada de cada uno de sus miembros, es la vida misma. Es el aprovechamiento máximo de los potenciales genéticos que caracterizan a cada una de las personas que forman parte de la organización y que determinan la forma en la que participan no solo en el ámbito organizacional, sino en todos los ámbitos. Ya lo decía anteriormente, la pegajosidad biológica nos lleva a establecer contacto con otros. Esa línea roja que vemos allí se pudiese decir que es el marco normativo de la organización. Y dentro de ese marco normativo de la organización, como vemos allí, los tres observadores que están dentro de ese marco normativo generan interacciones. Y esas interacciones es lo que se conoce biológicamente como el dominio consensual. Es aquel espacio donde en la interacción un observador gatilla en el otro nuevas posibilidades. Es cuando un observador es capaz de decirle al otro, ¿sabes qué? No había visto la realidad de esta forma. Y no lo tomo ni lo rechazo de antemano, sino que me hago preguntas a partir de esa nueva forma de ver la realidad. Y eso que gatilla en mí, inmediatamente abre la posibilidad de que yo me vaya transformando en el proceso. Además de eso, ocurre en este acoplamiento estructural ontogénico que surge
un dominio compartido de observación, que no quiere decir que todos pensamos iguales, que todos operamos de la misma forma. Quiere decir que empezamos a atribuir un sentido compartido. Y cuando ese sentido compartido es expansivo porque me permite expresar de la mejor forma, de la forma más expansiva mis propios potenciales, vamos creando equipos efectivos de trabajo que van incluso ensanchando cada vez más los límites de la organización. Cuando hacemos, por ejemplo, consultoría organizacional, una de las cosas que preguntamos en la organización es, ¿de qué hablan aquí cuando ustedes se reúnen? Y la pregunta seguida es, ¿de qué no hablan cuando se reúnen? Porque ya eso habla de los límites en los que se mueven las distintas personas que forman parte de la organización y cuáles son aquellos ámbitos que ni siquiera son contemplados como una posibilidad. Cuando el marco normativo de la organización es demasiado rígido, la consecuencia es que no pueden ampliarse las posibilidades de expresión de potenciales de sus miembros. Y cada uno de sus miembros simplemente se limita a hacer lo que su marco normativo o las autoridades le permiten hacer. También vemos allí unas interacciones que se dan desde las personas hacia ese marco normativo, que es la adaptación ontogénica, porque pudiese pensarse que esto va a traer como consecuencia una anarquía. No, es mirar la organización como un ser vivo que es capaz de comportarse como la célula y que conforme van generando mejor calidad en sus interacciones, van robusteciendo el dominio compartido de observación. Aquí vemos un observador que está fuera de ese dominio, pero ese observador no lo descartamos porque piensa distinto. Sabemos que ese observador genera unas distinciones particulares, genera un modo de operar particular que tal vez anima a los miembros de la organización a preguntarse ¿y qué pasaría si? Y a conectarse de inmediato con la posibilidad. Y así vamos incorporando nuevas personas al sistema organizacional. Y cuando tenemos instalada una gestión del talento humano que es autopoyética, que es capaz de crearse y recrearse a sí misma, porque es capaz de transformarse desde el operar de cada uno de sus miembros, entonces estamos apuntando a una gerencia que va del ser al hacer. Y yo no quisiera terminar esta intervención con una respuesta definitiva, sino más bien invitarte a ti que me estás escuchando a que reflexiones al respecto de lo que estamos hablando. No con una respuesta a las inquietudes que hayan podido surgir, sino con una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo sería una gerencia del talento humano centrada en el ser y creada desde el ser? Entendiendo que el poder de la transformación solo es posible desde el darse cuenta. Cuando cada uno de sus miembros es capaz de interpelar sus supuestos, transformarlos y ponerlos al servicio de la organización, porque sabe que desde ese lugar puede expresarse en su máxima potencia. Muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio.